Voy a compartir la presentación. Y me comentan si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Sí, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Merley. Entonces les recomiendo, por favor, como no estoy viendo el chat, para que me mantengan los micrófonos cerrados y hacia el final vamos a hacer un tiempo de dudas e inquietudes, ¿vale? Entonces, estamos ya en la tercera web del curso Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, y a la red de tutores del curso. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar? Vamos a hablar un poco del capital humano, acerca de la comunicación, trabajo en equipo y el clima organizacional. Bueno, antes de pasar al tema, ¿ustedes qué me pueden definir por capital humano, chicos? ¿Quién me ayuda? Merley, Jackson. ¿Quién dijo yo? Yo. Merley. ¿Quién dijo yo? Buenas Regálame tardes. tu nombre porque es que no te estoy viendo. Merley Ayala. Merley, cuéntamelo todo. Por capital humano, pues se refiere como a las personas de la organización, ¿no? A todo ese recurso humano, pues que hace los procesos, que realiza las actividades para que la organización funcione como tal, ¿no? Sí, señora, muy bien. Ese es el recurso humano, sí, señor. Gracias, señor. ¿Quién más dijo? Yo. Profe, es el capital más importante que tiene la empresa, pues dependiendo de la calidad del mismo, es el valor de la organización. Me parece muy buena tu apreciación. Regálame tu nombre, perdóname porque no estoy viendo quién está Jason, interviniendo. Jason Jason, Arias, profe. muchas gracias, sí, señor. Estás muy bien enfocado, sí, señor. Hay un valor especial acerca del capital eh, social y capital humano de la organización. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces entremos en materia, queridos. El capital, ¿quién iba a decir algo? ¿Quién abrió el micrófono? Bueno, se arrepintieron. Estamos hablando que el recurso más importante que tiene toda organización es el capital humano. ¿Por qué? Porque allá intrínsecos unos valores impresionantes como son su habilidad para hacer las cosas, actitudes, aptitudes, experiencia, conocimiento propio, que puede aportar muchísimo a la organización. Cuando las organizaciones tienen unos entornos saludables y unas prácticas saludables organizacionales, ayudan a ser más productivos a estos empleados. Esto puede llevar también a generar un valor diferencial, un elemento diferenciador con respecto a la competencia. Esto es lo que llamamos una ventaja competitiva. Entonces es bien importante tener en cuenta eso, que en esta era de la información ya no es importante el que tiene el capital, ya no es importante el que tiene la tecnología. Lo que importa en este momento es el que tiene el conocimiento. Entonces, como vemos, dentro de la organización las personas son activos tangibles, pero lo que sí son activos intangibles son sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, su factor de producción, entre otras. Bueno. Entonces, cuando el conocimiento eh, recibe ese lugar relevante en la organización, hay una apreciación por parte de los empleadores con respecto a sus colaboradores. Ya se mira al empleado desde otra perspectiva. Vamos a ver tipos de capital humano. Tenemos en este momento tres: capital intelectual, el capital social y el capital emocional. Cuando hablamos de capital intelectual, está haciendo referencia a todo ese conocimiento, toda esa curva de aprendizaje que ha tenido el trabajador durante toda su vida. ¿Qué vamos a ver? Esos son conocimientos académicos que están adquiriendo, en el caso de ustedes en este momento. Hay un desarrollo especial de esas habilidades técnicas mediante cursos, capacitaciones, tutoriales, entre otros. Hay una experiencia laboral acumulada.
sea, no se desperdicia nada de la vida de la persona. Y también tiene esa capacidad de aprender y adaptarse. Y me atrevo también a hablar de esa capacidad que nos habla el señor rector, el doctor Jaime Leal, de la capacidad de desaprender, porque a veces aprendemos cosas mal aprendidas, por decirlo de alguna manera, porque no son coherentes con lo que estamos haciendo, entonces tenemos que desarrollar esa habilidad de desaprender. Ahora vamos a hablar del capital social. Ese capital social está hablando de las relaciones colaborativas que tienen los trabajadores dentro de la organización como de cara a la comunidad. ¿Qué estamos hablando? Se crean allí unos vínculos profesionales y personales, tanto dentro de la empresa como por fuera, cuando hace parte también de una comunidad, como en el caso de nosotros los administradores de empresas, pertenecemos al Consejo de Administración de Empresas, pertenecemos a esta agrupación que está tomando a las facultades de administración de empresas, ASCOLFA. Entonces, en esos ámbitos, en esos medios, estamos desarrollando relaciones académicas importantes. Estamos también hablando en este capital social de la gestión de la reputación. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque con nuestro trabajo, con nuestro diario vivir, con nuestro diario actuar, estamos generando una reputación. Cuando yo seguidamente llego tarde a todas partes, cuando no cumplo las entregas de mis trabajos, cuando no cumplo con las responsabilidades que tengo a cargo, estoy generando una reputación de incumplimiento y de falta de confianza en el desarrollo de ciertas responsabilidades. Pero cuando soy puntual con las cosas que estoy haciendo, que doy mi palabra y la cumplo a cabalidad, que adquiero compromisos y los realizo, los llevo a cabo, estoy generando una muy buena reputación y eso habla de mí, dentro de la empresa como también fuera de la empresa. Y tenemos también habilidades de comunicación, tenemos que tener una buena comunicación, una comunicación fluida, clara, pertinente, coherente. Adicional a eso también tenemos la capacidad de construir relaciones de confianza. Ustedes saben que para construir es bien demorado, pero para destruir se necesita solo segundos. Entonces, para construir relaciones de confianza debe haber un acercamiento, debe haber respeto mutuo y también ese sentimiento de lealtad y de amistad en todo ámbito. Y tenemos por último el capital emocional. Eso se refiere a los valores, sentimientos y creencias que tienen nuestros trabajadores. Aquí podemos ver la empatía, vemos la creatividad, vemos la resiliencia, vemos el pensamiento crítico. Entonces, es bueno también saber que dentro de la persona hay un tesoro impresionante de emociones, de sentimientos, de actitudes que brindan eh, una importancia y cobran una importancia relevante dentro de la organización. Y vamos a ver entonces cómo a través del capital humano vamos a generar una ventaja competitiva. Entonces tenemos aquí unos aspectos. Entonces tenemos el primero, innovación y creatividad. Cuando los empleados tienen esas habilidades importantes y ese conocimiento adquirido durante mucho tiempo, ellos están en la capacidad de generar ideas innovadoras y también dar soluciones creativas. Yo les quiero contar un caso que viene al lugar, pero no es el caso de una habilidad, un conocimiento pleno por muchos años, no, sino fue el tema de practicidad. Imagínense ustedes, quiero preguntarles, ¿ustedes llegaron a conocer la crema dental Colgate en el empaque metálico? ¿Quién me puede decir de los que están presentes? ¿O la No sé conocen como está hoy en día, en cómo su está parte hoy en plástica? día. Como está hoy en día. Gracias, tan bonito. Les quiero comentar que hace muchos años la crema dental, en ese tiempo, digamos, en los 60 a los 80, por exagerar un poco, la crema dental en el empaque era metálico. Y entonces siempre era un poquito tedioso porque a veces se rompía y se escapaba por ahí la crema y tenía una gran desventaja que cuando uno la abría y sacaba la crema y le iba a tapar, ella seguía saliendo, 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 saliendo y se regaba sola. Entonces había un desperdicio impresionante del producto. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron al departamento encargado de estas innovaciones,
de investigación y desarrollo y tuvieron una reunión allí de una lluvia de ideas a ver cómo podían solucionar, porque era queja tras queja, queja tras queja, y estaba hablando mal de la marca y también mal del producto. Entonces empezaron allí a tener esa reunión y no daban, duraban horas y nada. Y entró la señora de los tintos y los veía tan preocupados y tan ansiosos, les ofrecía tinto, les ofrecía agua. Y ella quería saber por qué estaban tan ofuscados y tan ansiosos. Y les hizo, en un momento se le acercó a alguien y le preguntó, bueno, y doctor tal, ¿usted por qué está así? ¿Qué está pasando? Los veo como tan ansiosos y como que no llegan a ningún lado. Entonces le dijo, sí, es que estamos buscando cómo solucionar el tema de la salida de la crema dental una vez que empiezan a usar el producto y no para de se riega y realmente hay un desperdicio y la gente ya no quiere comprar el producto por ese mismo tema. Entonces ella se queda mirándolo y le dice, pues fácil, doctor. Y él dijo, ¿qué? Ciérrenle un poquito la boca, la tapita a la salida y verá que ya deja de salir la crema. Y la volteó a mirar como dice, ¿usted me está diciendo eso a mí? Y ella lo estaba hablando no desde su conocimiento, desde su practicidad, desde su punto de vista como usuario, como cliente, y no como parte de la empresa. Entonces, les cuento que atendieron la solicitud y la observación que hizo ella y realmente fue un éxito. Y a ella le dieron una bonificación importante por aportar a la mejora de ese producto. Y hoy en día, pues ya no es metálica, sino es plástica y es más fácil y usted ve la boca es bien pequeñita gracias a ella. ¿Cómo les parece? Entonces es importante ver esa parte del capital humano que puede aportar en todo momento y en cualquier espacio de la organización, no importa en la parte jerárquica que estemos. Bueno, tenemos segundo, productividad y eficiencia. Este capital bien capacitado, bien motivado. Aquí estamos hablando también de la persona que está implícita en la organización. Aquí se está hablando del el engagement, el compromiso, la entrega, la camiseta puesta, que se siente implicado en la empresa, que se siente parte de la familia. Y una persona motivada, pues va a ser muy productiva. Y también cuando la empresa está capacitando y está buscando también desarrollar y hacer crecer al personal en la organización también es importante y eso va a ayudar a, como decíamos, a la productividad y a la eficiencia. Aquí en el tercer punto estamos hablando de la retención de talentos. Estamos aquí hablando de una estrategia importante que se está llevando hoy a cabo ya años atrás. Se llama la Employer Experience. Se está validando, se está valorando la experiencia del empleado en la organización. Hoy en día tenemos un tema importantísimo con la generación de los millennials. Ellos buscan experiencias. Ellos no van a estar toda la vida en una organización solo por el sueldo o solo por cumplir allí y pensionarse, como antes se tenía como esa conducta, como ese tipo de proyecto de vida. Ellos no. Si se sienten cómodos, si se sienten implicados, si se sienten valorados, reconocidos y les dan espacio para ser capacitados y desarrollarse en la organización, se quedan mucho tiempo. Y cuando no, pues fácilmente se van. Uno puede ver cuando están buscando empleo, están buscando siempre ese tipo de empresas que los lleve a retarlos de manera personal y profesional y no solamente que los motive el dinero. Hay más allí, hay siempre más cosas que las personas están buscando. Se sabe que la rotación de personal está hablando, cuando es muy alta, primero habla mal de la empresa y segundo genera gastos altísimos en la organización y la va a afectar negativamente. Cuarto, tenemos el tema de la reputación y marca empleadora. Esta estrategia se llama Employer Branding. Está hablando de cómo la marca se está posicionando en el mercado como una empresa empleadora de calidad y que quiere tener los mejores talentos. ¿Por qué? Porque también está cuidando los de adentro y está queriendo atraer a los mejores del mercado. Entonces es importante ver eso. Quinto, adaptabilidad al cambio. Es esa característica o esa habilidad que tienen las personas de adaptarse a los cambios. Eso es lo que normalmente llamamos también resiliencia, que a pesar de la situación, por más adversa o diferente que sea, la persona permanece y vuelve y se levanta y vuelve otra vez a continuar con su vida y con su trabajo.
el ejemplo perfecto. Ustedes les quiero comentar, cuando estamos en la playa y estamos viendo esas palmeras, cuando pasa un huracán, esas palmeras tienen la habilidad de doblarse. Ellas no se rompen. Si el huracán las arranca de raíz, pero ellas no se rompen. Entonces, ellas tienen la habilidad de doblarse para el sentido que los lleva el huracán, se van moviendo con él, pero una vez que pasa el huracán, ellas vuelven y toman su posición original. Esa es la resiliencia, que a pesar de los cambios que nos den duros, como el resorte, nos pueden cambiar y sacar el aire y todo, pero volvemos y retomamos desde el punto de partida donde quedamos. Y tenemos por último las relaciones interpersonales y colaboración. Por eso es importante mantener unas buenas relaciones y desarrollar esa habilidad de comunicarnos y mantener relaciones con las personas. Cuando yo voy a tener una relación de amistad con una persona, con una amiga, con una persona que quiere ser su amiga, voy a invertir tiempo y voy a invertir recursos. ¿Qué quiere decir recursos? La voy a invitar a tomar un café. Eso implica un gasto. O después la puedo invitar a almorzar, eso implica otro gasto. Y ya cuando la relación vaya creciendo, ella también va a compartir conmigo tiempo y recursos para tener una relación estable y de confianza y de mutuo respeto. Y quiero terminar, como dice aquí, invertir en el desarrollo y gestión del capital humano no solo beneficia a los empleados, sino que también impulsa el éxito y la ventaja competitiva en la organización. ¿Alguna pregunta, algún aporte que hacer, chicos? Me gustaría escucharlos. No, señora, por el momento yo no. ¿Quedó todo claro el tema? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a ver primero la parte de clima organizacional que estamos dando el espacio para que el profe Carlos pueda llegar, que tuvo un impasse por temas de transporte aquí en Bogotá. Profe Abraham, por favor, continúas. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Ok. Bueno, un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Quienes están conmigo en el curso y quienes no, pues les doy un fraternal abrazo nuevamente. Para mí es un placer acompañarlos no solamente en su camino académico, sino también en su formación como persona. Y desde ahí, pues hemos venido liderando algunos procesos y algunos temas que además de brindar conocimiento académico, les permiten aplicar estos conocimientos que hay en este curso tan bonito como psicología del trabajo y las organizaciones en diferentes escenarios. Entonces, mi intención como docente, como tutor y como galante de su acompañamiento en formación es también brindarles otro tipo de información que les permita crecer como personas. Y desde ahí abiertos a lo que necesiten, si tienen alguna otra inquietud relacionada al tema y demás, un correo se los daremos al final. Igual es muy fácil, abraham.gonzalez@unad.edu.co, que ahí me pueden pues buscar. Lidero unos temas de investigación y otros de emprendimiento en la universidad por si también están interesados, con el mayor de los gustos ahí estaremos acompañando. Entonces, hoy me toca hablar de clima organizacional, es un tema que también me gusta mucho. Yo antes de ser docente hace 2 años, el otro lado de mí es ser emprendedor y tener una empresa. Hoy ya pues la vendí, se llama Fertisano, estuve en Collabs, pues, es decir, desde la experiencia y desde la academia quiero traerles un resumen de cómo se utiliza y cómo les puede funcionar y cómo pueden ustedes adelante, después de que absorban todo este conocimiento, aplicar en cada uno de los escenarios esta información que les damos aquí, que es vital. Posiblemente y en un futuro sean líderes o lideresas de empresas o de personal, y esta información es vital para que, digamos, tengan unas metas claras y unos objetivos muy puntuales que cumplan con las necesidades de la organización y que tengan en cuenta también las necesidades del personal, que son vitales. Eh, una, eh, un edificio se construye sobre bases. Si esas bases no existen, no se puede llegar al segundo piso. Y en este caso, en cualquier organización, esas bases son cada una de esas personas que hacen parte de un equipo de trabajo, de una organización, desde la que hace el aseo
hasta que al que está arriba direccionando todo ese equipo, orquestando todo ese equipo de trabajo. Entonces, hay varios conceptos, hay muchos teóricos que hablan de lo que es clima organizacional. A través de la historia se ha venido construyendo, digamos, varias posturas frente a lo que es, para qué sirve y hacia dónde va. Aquí hay un resumen de varios. Yo ahorita, después de esta diapositiva, les voy a mostrar uno de los que me gusta, que es GIL, que también está dentro de las lecturas que tienen ustedes dentro del curso. Entonces dice Brunet en 2011, un conjunto de características que son percibidas de una organización, que puede ser deducidas según la forma en la que la organización actúa con sus empleados. Esa es una de las posturas. Chavenato, también 2011, la influencia del ambiente sobre la motivación de los participantes. Dos posturas específicas. Pasemos, por favor, muchísimas gracias. La anterior. Bueno, yo aquí traigo una que es de Hill, también salió en 2015, evolucionando hacia un espacio donde dice que es básicamente la percepción compartida de los miembros de una organización acerca del modo en que están las cosas a su alrededor. ¿Por qué traigo esta? Es un poquito más simple, pero tiene, digamos, tiene la posibilidad de ser más concreto en lo que realmente es clima organizacional. El clima es ese ambiente que hay dentro de esa organización y cómo la percepción de las personas que hacen parte de esa organización tienen la connotación de lo que está bien o está mal adentro de esa misma organización. Hay que hacer una diferenciación aquí, qué es cultura y qué es clima. Cultura es global, la macrovisión donde están los valores, la misión, la visión, y el clima, lo que está ya acompañando esa postura de la, digamos, de la cultura, de la parte macro, para llegar a esos, digamos, metas que tiene precisamente la cultura. Entonces, organizacional es áreas, departamentos y lo que pasa adentro, y la visión de la cultura es la global que enmarca toda la organización. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, váyanla apuntando, y al final de la charla me cuentan y hacemos, pues, damos respuesta a cada uno de las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, la concerta... Ay, profe, se devuelve un momentico, profe, que se me pasó una cosita. Bueno, ya por diferencia de clima, ahora sí pasemos. Yo seguiré el hilito. Bueno. Para hablar de clima organizacional es importante tener en cuenta las necesidades que tiene el ser humano y su realización como persona en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de los contextos. El clima organizacional y la cultura organizacional se crea precisamente para entender esas particularidades que tiene cada quien y cómo éstas pueden hacer parte de esa orientación que va a tener esa empresa o esa organización que está acogiendo en un segundo lugar, porque nos mantenemos, digamos, de 8 a más horas en nuestro puesto de trabajo. Entonces sería otro hogar, para que ese ambiente, para que ese espacio, para que eso que tú eres se combine y haga sinergia con esas metas que tiene la empresa. Esto se construyó después de la guerra y del esclavismo, que hubo hace muchísimos años, que no me voy a apalancar ahí mucho tiempo, sino que simplemente lo voy a reseñar, para después entender que se volvían más eficientes aquellas empresas que de alguna u otra forma entendían que ese ser humano que había ahí, como mencionaba la profesora ahorita, tiene unas particularidades, tiene unas necesidades y tiene una emocionalidad que carga diariamente en cada uno de los escenarios, más en aquellos que están en una jornada laboral viviendo y experimentando cierto tipo de situaciones en un contexto específico que, valga la redundancia, es este laboral. Entonces, cito a un teórico interesante que se llama Maslow. Él tiene una pirámide donde, en resumen, dice que los seres humanos tienden a autorrealizarse. Hay un ejercicio muy puntual que es, hablando de los extractos, es coloquial, pero es simple de entender, y es: si yo hoy soy extracto 1, en esa condición, mañana quiero ser extracto 2, por decirlo de alguna otra forma. O sea, quiero superarme. Yo hoy, cambiando el ejercicio, cambiando el ejemplo, soy bachiller, mañana quiero ser profesional y después quiero tener una especialización. En el ejercicio igual, hoy empecé a hacer una dieta tal, mañana quiero fortalecer, en fin.
A lo que me refiero con esto es que el ser humano tiende a mejorar cada una de las condiciones diferentemente sea, digamos, esa meta que tenga, pero tiende a mejorarla en su vida al crecer. Obviamente, pues se hace la claridad que hay personas que por las pautas de crianza que tienen, o sea, cómo lo formaron, cómo se crió en la infancia, lo que le entregaron los padres o el contexto en el que vivió, pues obviamente posiblemente sea conformista en la situación que esté. Sin embargo, en un porcentaje alto, como habla Maslow, hay la tendencia de los seres humanos es a mejorar, cada día estar cambiando y evolucionando eh, su situación, sea personal, laboral y demás. Entonces, en las organizaciones, quien empezó a direccionar este tipo de procesos y a entender, empezó a crear estrategias dentro de la cultura y el clima organizacional que le permiten a esos empleados fortalecer sus habilidades, sus competencias y crear un modelo de incentivos que ayuden a crecer y a fortalecer eso, que además que le sirve a la organización, le sirve a ellos como persona para crecer. Entonces, dentro de esa pirámide construyen un sinnúmero de estrategias que si bien están enmarcadas por la preocupación de la organización, también tienen esa particularidad de tener la intencionalidad de que ese personal digamos, se vaya especializando para que alcance unos estándares que igualmente hacen crecer a la organización. Bien. Sigamos. Bueno. ¿Por qué y para qué se crea? Hay muchas definiciones, como les mencionaba, dentro de los teóricos. Yo voy a dar una apreciación, digamos, fundamentada en temas de Maslow y algunos teóricos que les mencioné ahorita. Uno de los puntos es alcanzar metas y objetivos de la organización. Para eso se empiezan a implementar las estrategias. Si el personal está todo, digamos, disperso de lo que tiene que hacer y no tiene un objetivo concreto, obviamente van a haber personas, primero que están mal administradas porque sus habilidades y sus competencias están posiblemente puestas en otra parte o están direccionadas hacia otras labores y ahí empieza a haber un desorden administrativo. Entonces, con el clima organizacional y la construcción y las herramientas que tiene el clima, se empiezan a identificar esas habilidades, competencias, se crean unos perfiles específicos que se ajustan a los cargos o digamos a las funciones que tiene cada organización en un puesto específico. Eso hace que ese orden, que esa consolidación de la información entendida desde esa persona y por lo que se contrató con habilidades y competencias, esté en un espacio que le genere bienestar, que ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, en el enfoque concreto es alcanzar metas y objetivos de la organización. Esa es una de las puntualidades que hay y de las que, para las que se creó ese clima organizacional. Sí, podemos hablar entonces de esos temas que son netamente humanos, que hablan desde la emoción y desde digamos, el entender del ser humano como un ser emocional, valga la redundancia, dentro de un espacio para poder tener ese personaje controlado y que tenga en su mente esa inclusión a su trabajo y que le permita entonces decir soy parte de y generar procesos de arraigo para alcanzar otras metas. Ahorita les cuento más adelante otras cositas. Bueno, dos, brinda bienestar y calidad de vida personal al contratado, lo que les mencionaba. Si vos estás en un espacio donde lo que haces es lo que te gusta hacer y entendés que desde ahí puedes construir no solo para la empresa, sino para vos, entonces la gente va a estar con ese proceso, con esa mentalidad de arraigo en su empleo que le va a permitir entregar lo que la empresa le solicita y asimismo crecer con esa mirada que le está entregando la organización, de brindar ese reconocimiento de lo que es fortalecer y estimular esas competencias y habilidades para que siga ese camino en las dos vías, porque la organización lo que hace precisamente con eso es también apuntarle a sus objetivos. Bien, optimizar las funciones y los recursos, lo que les mencionaba ahorita, especializar las personas y entender cómo funciona cada uno desde ese perfil que construimos, más las otras herramientas y baterías psicológicas que se utilizan para saber que esa persona cumple con lo que nosotros necesitamos como empresarios para que ejecute un cargo, hace que se optimice. No es lo mismo contratar una persona que diga, yo creo que sé,
al montar al cargo, ¿qué sucede? Pues que finalmente no sabe nada y va a empezar a inventar y obviamente no es que falle porque la persona sea mala, sino porque está, digamos, mal seleccionada o que esas funciones que le entregamos no las tiene interiorizadas dentro de sus habilidades o competencias como ser para poder ejecutar una tarea específica. Entonces, optimizar y entender esas particularidades hace que las funciones y que los cargos sean mucho más eficientes. Bien. Eh, Complemento con se aprovecha al máximo las competencias y las habilidades de las personas, totalmente. ¿Por qué? Porque cuando sabes qué te gusta hacer y fundamentado en eso que me gusta hacer, que me apasiona, selecciono mi rol, selecciono mi horizonte, selecciono mi formación, selecciono mis quehaceres o selecciono mis trabajos, vamos a tener, digamos, un pasito más adelante de aquellos que simplemente entran porque necesitan ocuparse. Al entender y al interiorizar todos estos pasos, lo que hace la organización con este tipo de procesos es que aprovecha al máximo tus habilidades. Hombre, que esta persona tiene estos saberes para diseñar y se formó en diseño y se especializó en diseño y lo contratamos como empresa, hicimos esa lectura del perfil, revisamos uno que otro elemento que lo necesita ese perfil para que lidere y demás, y cumple. Entonces va a ser un cargo que por lo general, y una persona que por lo general va a cumplir con esas actividades y esas necesidades que nosotros como empresa o empresarios tenemos para encomendarle. Entonces se aprovecha al máximo. Por eso hoy hasta las empresas más pequeñas están viendo la estructuración del clima y la cultura organizacional a través de cada uno de esos elementos que uno muy puntuales es la construcción de los perfiles como una herramienta vital para ese direccionamiento eficiente de las empresas. Es decir, este proceso es supremamente importante y cuando ya se entiende que esas personas que están ahí tienen un perfil específico, necesidades, competencias, quien está encargado del clima y la cultura organizacional en la empresa o en la organización lo entiende y le da direccionamiento, posiblemente sea más eficiente esa organización. Pero pues ya pueden mirar muchos ejemplos que son bonitos, que se salen de la tangente de las organizaciones como Google y otros más, donde los creativos tienen ciertos espacios muy particulares. Eso no aplica obviamente en todas las organizaciones, eso es según como la idiosincrasia y el direccionamiento que tenga. Pero se empiezan a buscar modelos de tal forma que esos perfiles que hacen parte y que tienen la personalidad o que están en la personalidad de un sujeto se combinen con lo que quiere la organización, entonces le crean ambientes donde se sienta, como les mencionaba anteriormente, bien, donde para no darle muchas vueltas, se sientan bien, donde se sientan acogidos y que su ser esté en relación a las metas de la empresa. Bien. Eh, Controlar y direccionar para las organizaciones es un tema que muchas veces genera escollos en quién direcciona, pero realmente el clima organizacional, la cultura y sus herramientas también están diseñadas para eso, para entender a cada uno, como les mencionaba, y soy muy reiterativo en el ser humano porque pues, es mi esencia y es mi primera formación. Yo soy administrador y soy psicólogo. Es entenderlos cómo están ahí y se crea una estrategia que permita controlar y direccionar ese personal de manera eficiente. Bien, aumentar la productividad, ya lo hemos mencionado, si estás feliz, si tus habilidades y competencias están puestas en donde se necesitan, donde se requieren y donde te puedes especializar porque la organización te motiva, entonces vamos a tener un cargo que va a estar 100% conectado con lo que como empresarios o como líderes y demás necesitamos para cumplir esas metas que le colocamos. Si vos estás en un cargo que no te gusta, donde tus habilidades o competencias digamos, no se asocian con lo que vos querés hacer, pues obviamente van a empezar a haber fallos. Y finalmente, si la persona que está en ese rol no entiende la situación, va a decir, este empleado es malo y tiene que salir. No. Cuando ya hay un líder que gestiona recursos humanos y entiende el proceso, posiblemente tenga la habilidad y las competencias y la inteligencia emocional para decir, busquémosle otra ocupación a este empleado que tenemos ahí que posiblemente no está ubicado donde debe ser. Bueno, finalmente, ¿qué permite especializar productos y servicios? Totalmente. Con lo que les decía en el punto 5 es
Cuando se empieza a ser creativo, cuando estás en ese espacio donde puedes vibrar, donde te sentís bien, esa emocionalidad que tienen los seres humanos les permite crear y motivarse a construir. Y muchas veces, porque en general, pues en algunas ocasiones no se cumple, esa persona que está ahí va a seguir motivado haciendo las cosas que tiene que hacer y más, porque esa motivación y esa creatividad y ese bienestar dentro de la organización que le generó el clima organizacional le permite estar contento para seguir aportando más a esa organización. Muy bien, sigamos por favor. Bueno, este tema de inteligencia emocional quiero traerlo y lo tengo en citas para el que se quiera conectar, lo tendremos la semana entrante, entonces los voy a enviar al correo, lo pueden buscar ahí como inteligencia emocional. Es un complemento, como les mencionaba al inicio de la web conference, está más encaminado a que como personas tengamos elementos que nos permitan, además de lo académico, construir desde lo personal. Y el tema de inteligencia emocional es transversal a cualquiera de los, digamos, escenarios que vivamos como persona en nuestro ejercicio familiar, profesional y demás. ¿Por qué? Porque es el que nos enseña a entender que somos seres humanos y que estos seres humanos vivimos de emociones, tenemos sentimientos, que estamos construidos y que venimos formándonos y que venimos educándonos desde la infancia con emociones, con necesidades y con otro sinnúmero de elementos más que nos hacen precisamente ser lo que somos, seres humanos. Esa emocionalidad, esa inteligencia emocional nos permite entender cada una de las reacciones y de alguna otra forma saber cómo manejarlas. Después de que concebimos que somos seres humanos emocionales, seres humanos sociales, porque pues, crecemos en sociedad y necesitamos al otro para que nos identifique, posiblemente después de que interioricemos conceptos relacionados a la inteligencia emocional, vamos a poder tener un entendimiento que está un pasito más allá de aquellos que no conocen el tema. Entonces, con Goleman, que es uno de los teóricos que más habla del tema, simplemente dice, ¿qué es la inteligencia emocional? La capacidad de manejar emociones. ¿Qué te permite? Manejar y controlar las emociones para tomar decisiones, enfocarse al logro y los objetivos, facilitar el manejo de situaciones en diferentes contextos, sean personales, sociales y demás. El cerebro, como lo ven pintado acá, tiene un lado racional y un lado emocional. El racional es el animal, el que se dispara, el que se enoja, el que explota, el que está eufórico, y el racional aquel que lo controla. Cuando nosotros entendemos que tenemos esos dos elementos, eso lo voy a ampliar, les digo en unos IPAs por si quieren, o si les gusta el tema, lo montamos y hablamos solito de él. Para volver al tema, cuando entendemos que tenemos estas dos posturas dentro del cerebro, alcanzamos a saber, podemos empezar a interiorizar conceptos de cómo manejar un equilibrio entre la una y la otra. Ni es la mejor la racional, ni es la peor la emocional. Ambas en sinergia son dos elementos supremamente importantes para uno tener un éxito vital en cualquiera de las funciones, en las actividades o en las metas que se ponga como ser humano. Entonces, esa es racional, controla hay veces lo emocional, y lo emocional también hay veces le dice a lo racional, hey, deja de ser tan rígido, que necesitamos chispa, necesitamos color. Dentro de ese contexto, dentro de ese marco que le estoy mencionando, hay varios tipos de comportamiento, ¿cierto? El que tiene el autoconocimiento, el que sabe y el que se ha tomado el espacio para pensarse, para saber de dónde vino, entender esas pautas de crianza, esa historia que le trajo hoy, qué lo motiva a hacer, cómo esa historia de papás, abuelos y demás que en algún momento tuvieron alguna función, alguna habilidad, algún empleo, alguna historia o afín que se nos quedó y que hoy nos hace seleccionar nuestra carrera y demás. Si sabemos eso de dónde viene, si conocemos nuestra historia, podemos empezar a comprender desde el autoconocimiento cómo nos manejamos frente a algún tipo de situación. Entonces, una de mis invitaciones es que empiecen a evaluar, se conozcan. Hay algo muy bonito que se llama el árbol de la vida. Este está en la red, lo pueden buscar.
Es muy bonito y es muy fácil de hacer porque es una imagen precisamente de un árbol que empieza a mostrar algunos elementos, arrancando, por ejemplo, por las bases, que son las raíces. Entonces, en las raíces te dice, ¿cuáles son tus raíces? ¿Cuáles son tus ancestros? Ah, mis abuelos. Ah, mi abuelo era carpintero, mi abuela era arquitecta, bla, bla, bla. Y desde ahí esa historia empieza digamos, a transferirnos información para hoy tener un comportamiento específico que viene desde esa costumbre. Cuando entendemos eso, vamos a ver por qué nos inclinamos a ser contadores o a ser administradores de empresa. Y bien, es un tema que los invito a que profundicen porque les va a ayudar a saber ustedes hoy por qué están en esta formación, por qué los apasiona o por qué no los apasiona estar en esta formación. Profe, te devuelves un segundo, por favor. Qué pena. Hola. Ya, profe, ya la devolví. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí, ahí sí. Bien. Entonces, el autoconocimiento, importantísimo. Hay unas personas que dice Goleman que son las que bucean, que se meten y se sumergen en sus situaciones y no tienen esa posibilidad ni esa capacidad de hablar ni de transmitir lo que sienten y lo que piensan. Entonces están ahí simplemente esperando que pase X o Y situación. No es que sean malas, son personas que viven en otro proceso. La resignación son aquellos que enfrentan la vida siempre felices, que ignoran el dolor, tampoco quiere decir que sea malo, pero simplemente se dejan llevar por todo aquello que viene en una postura que a veces puede ser también irracional de lo que pasa frente a un tipo de evento que nos pasa en la vida. Entonces, esa resignación, ese tipo de situación tiene sus beneficios y sus contras. Una es que podemos vivir felices ignorando las realidades y eso nos hace obviar que en el mundo hay un montón de situaciones que tenemos que enfrentar o simplemente pasar ignorando un montón de situaciones toda la vida. Entonces, mi intención con este tema, que es solamente una diapositiva, es que entiendan que somos seres humanos emocionales y que esa emocionalidad, cuando la aprendemos a manejar, entendemos de dónde viene, vamos a tener la posibilidad de en una organización orientar de una forma eficiente a aquellos o aquellas que hacen parte de nuestra organización. Ya no lo vamos a ver como este si es problemático y qué pereza, no, sino que lo vamos a ver de esa forma desde el entendimiento y vamos a direccionar o vamos a apoyar, si el otro lo permite, de una manera más eficiente para que nuestra organización siga enfocada a cumplir nuestros objetivos. Ahora sí. Sigamos, por favor. Hola, bien. El clima, esto es como un recorderis de lo que teníamos adelante. Entonces, básicamente el clima organizacional es esa, es la percepción que tienen los seres humanos frente a lo que pasa dentro de una organización. Sigamos, profe, que esto ya lo había mencionado en las otras. Bien. Las características, un entorno donde se desempeña la organización, las cuales pueden ser internas o externas. Siempre va a haber influencia de estos dos temas en las organizaciones. Sin embargo, quien lidera el ambiente y el clima es quien direcciona la organización desde los recursos humanos. Bueno, sigamos, profe, que yo creo que ya esto lo repetí con las primeras. Bueno, los beneficios, como les mencionaba ahorita, mayor rendimiento laboral, mayores beneficios para la empresa. Se favorece el trabajo en equipo total. El tema de, como les mencionaba ahorita, cuando las personas están identificadas y sus habilidades y competencias puestas en un rol, puestas en un cargo, donde se les identifica como seres humanos con estas particularidades y se les dan unas funciones específicas, eso hace que ellos estén concentrados más en lo suyo y que puedan aportar. Bien, si no están ubicadas como son y sus habilidades y competencias están puestas en una o en unas tareas que no, digamos, están percibidas por ellas como tareas, entonces lo que van a sentir es malestar y eso va a generar también incomodidad dentro del equipo de trabajo. Mm, los talentos permanecen en la empresa, total. La psicología del trabajo y las organizaciones bien miradas desde la psicología positiva no es abrazoterapia,
La psicología positiva es precisamente potencializar aquellas cosas buenas que tenemos, que nos apasiona hacer, para especializarnos y volvernos mejores. Entonces, esas personas al estar motivadas con lo que son, con lo que les gusta hacer y con esa emocionalidad que les estaba mencionando ahorita, vistas desde la organización, con esa batería de herramientas que les mencionaba para motivar, siempre van a querer ser más talentosos, como la pirámide de Maslow que les he mostrado ahorita, y obviamente van a estar inmersos y van a estar, digamos, liderando más en la empresa. Son aquellos que vemos que generalmente escalan. Mayor satisfacción en el trabajo, total, como les mencionaba ahorita. No hay nada más rico que uno hacer lo que le gusta, que le apasiona, que eso que yo vivo, que eso que experimento dentro de mi organización esté en relación, en sinergia con lo que soy yo como ser humano. Y ahí es donde tenemos que tener carácter para tomar decisiones y decir, hoy estoy aquí porque me gusta o estoy aquí por necesidad, que también es válido, no es malo. Sin embargo, tenemos la posibilidad también de hacer cambios en nuestra vida si así lo queremos. Bueno, y se consiguen mayores resultados, como les mencioné ahorita. Si estás en un cargo donde tus habilidades y competencias están enfocadas y están en sinergia con eso que te colocan, vas a llegar más adelante siempre. Eh, lo que favorece e influye, relación entre los compañeros, entre personales y jefes, total, líderes. A ver, eh, el tema de líderes y estilo de liderazgo vital. Quien no conoce y líder que ponen en un cargo específico, que no conoce este tipo de elementos, va a ser un líder que simplemente va a estar en contra de la marea y que desafortunadamente tarde o temprano va a hacer que los indicadores de las empresas terminen fallando. Así su rol directivo empuje y apriete, si no se percibe, si no se entiende que quien hace que las metas lleguen a un objetivo específico es el capital humano, ese personal que hay ahí, no está acogido como debe ser, tarde o temprano esa empresa va a dejar de funcionar o va a dejar de existir. Comunicación interna externa, espacio de trabajo, comunicación del trabajo, motivación de la empresa. Total, como les mencionaba, este es el resumen, como un recorderis de todo lo que hablamos en las diapositivas iniciales. Lo que hace el clima organizacional es influir en cada uno de estos elementos. Vuelvo y resumo, para que la organización cumpla sus objetivos y esa persona que está ubicada en cada cargo se siente y tenga procesos de arraigo que le permitan seguir creciendo, no solamente para sí mismo, sino también para la organización. Sigamos. Yo creo que esa es la última. Sí, mi profe, esa es la última. Muchísimas gracias, Ok. profe Abraham. Bueno, entonces me despido de ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Un súper abrazo. Si tienen alguna duda, inquietud, con el mayor de los gustos, aquí estoy. A ver, Gracias, chicos y profe. chicas, los escucho. Profe Carlos. Buenas tardes, cordial saludo para todos. Activo aquí la cámara. Buenas tardes, estimados estudiantes, los profes. Me complace pues interactuar con ustedes en estos momentos. No sé si con profe Abraham tiene preguntas para poder continuar con el tema. Veo que tiene la mano levantada Claudia. Parece que lo tiene levantada. Bueno. En efecto, pues agradecerle al profe Abraham y pues continúo con el tema de comunicación. Y vamos primero, antes de entrar en contexto, ¿cierto? Vamos a ver como la definición, ¿cierto? En efecto, pues, bueno, vamos a ver este video. Y que permite, no se escucha, profe. ¿Ahora sí? No, yo creo que tocaría salirse y ingresar, pero activando audio. En la parte superior da la opción de activar audio cuando haya presentar la diapositiva o la... No, mi profe, les debo el Ok. video. Solo vamos Sin a pasar embargo, más bien por... Sí. ese enlace que está en YouTube, pues mi profe, si me favor, se lo puede compartir en el chat para que ellos lo tengan ahí como a la mano. Bueno, vamos a entrar a un tema, yo creo que en este caso...
muy importante para las organizaciones. Es un tema en el cual la organización puede presentar sus objetivos, ¿cierto? Puede ser de manera efectiva o ineficaz. En su gran mayoría de las organizaciones se ha llegado a estudios donde los colaboradores trabajan en éxito dependiendo de cómo llega la comunicación. A veces, y en este caso se ha permitido, digamos, como una polémica, y es que a veces desde la comunicación, la dirección imparte una información, imparte, digamos, un dato, y posiblemente se puede decodificar en el camino. Puede llegar al colaborador, digamos, de los medios intermedios, medios bajos, en el cual no se comprende con total, digamos, normalidad. Por eso hay muchas organizaciones que de pronto la visión se desvirtúa o la visión se puede, digamos, interferir cuando no se comunica adecuadamente. Por ende, es importante, estimados estudiantes, informar de manera clara y concisa. Pero, ¿qué es la comunicación? ¿Cierto? Es como el tema acá. Es una manera de transmitir información dependiendo del canal que se utilice, ¿cierto? Ya sea verbal, no verbal, ya sea escrito, de manera formal o informal, es la cual se produce internamente en una organización. También se puede llevar a cabo externamente. Uno de los teóricos como Taylor y Henry Fayol, ellos decían que era un mecanismo para promover el orden, mantener la autoridad, garantizar cierto cumplimiento en las normas establecidas, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos. Entonces eso es como el objetivo en el cual pues se puede plasmar la comunicación. Pero existe varios tipos de comunicación. En la siguiente diapositiva vemos cómo en esta existe tal dirección. No sé si bueno, en esta, ustedes pueden ver como en la imagen, en sus pantallas, la parte izquierda, vemos cómo esta comunicación viene de arriba hacia abajo. A esta la llamamos vertical descendente, ¿cierto? En la cual vienes desde la alta dirección hasta el nivel operativo. Ese tipo de comunicación se puede transferir de dos maneras, una verbal, ¿cierto? U otra por escrito. En su gran mayoría, cuando se envía una información desde la gerencia a los mandos medios o a la parte operativa, se hace a través de memorandos, a través de oficios, y eso vemos a través de los diferentes tipos de documentos. Pues que no vamos a tocar acá, digamos, el tipo de documentación, pero se transmite a través, digamos, de ese recurso, ¿no? De ese canal en la cual, como ustedes ven, la dirección tiene un objetivo, tiene una misión. A veces, como vemos acá, se tergiversa cuando los mandos medios no la aclaran o, en efecto, no la transmiten de manera adecuada. Posiblemente los mandos altos, ¿cierto? Ellos coordinan o envían información de motivación, puede ser de metas, de objetivos, pero a veces la dirección media o los mandos medios no la, digamos, impulsa de manera correcta. Y ustedes han tenido experiencias, yo sé que en este caso vemos como algunas organizaciones transmiten la información de manera adecuada desde la alta gerencia, pero desde mando medio, los mandos, digamos, de por departamentos, no se transmite de pronto correctamente o se decodifica, ¿cierto? Y el final, los resultados se ven en la parte operativa o en la base, ¿cierto? De esta pirámide. Por ende, es importante el manejo de la comunicación organizacional y mantenerla, ¿cierto? Digamos, en este caso, adecuada. Pero en unos estudios, digamos que lo vemos más que todo en el libro de las teorías administrativas y ahí vemos de Chavenato y de Alberto Chavenato, que ustedes tengan la oportunidad de poderlo leer, es un libro bastante extenso. Ellos decían que la comunicación de arriba hacia abajo no había bidirección, ¿cierto? No había respuesta.
Por ende, establecieron otro tipo de comunicación que es la vertical ascendente. Pues en la siguiente diapositiva. mm, en esta se daba la orden, ¿cierto? Pero no había respuesta. Se llegó a un estudio de que en algunas partes de las empresas saben más la necesidad de la organización de los que están en la parte operativa que la alta dirección. Ustedes han visto y de pronto se ha escuchado de pronto comunicación, digamos, de pasillo, en la cual dice, no, la dirección nos dio esta orden, pero no sabe la realidad de la organización. Entonces, también se estableció una estrategia, ¿cierto?, de escuchar a la parte operativa y en esta la llaman vertical ascendente, que fluye, ¿cierto?, de arriba, ¿cierto?, de abajo hacia arriba, digámoslo de esta manera, que permite recoger, perdón, conocer de pronto algunas necesidades. El problema de riesgo de la comunicación, de pronto se tergiversa o si no se establece una norma, ¿cierto?, de cómo se puede establecer la comunicación. Y en esta surgió los conductos regulares, ¿cierto? Digamos, yo no puedo la parte operativa dirigirme directamente a la alta dirección. En estas estableciendo ciertos conductos, ciertos parámetros, en el cual, pues, si yo me dirijo a mi mando superior, pues tengo un jefe directo. La comunicación, ¿cierto? Si hay solución, no hay solución, y es el transcurso de la comunicación. También había algunos riesgos, como acá riesgos cuando hablamos de la parte operativa o en los proyectos. em, Cuando una organización ejecuta un proyecto, a veces cuando llegan los riesgos, a veces se necesita transferir la comunicación de manera inmediata, pero tiene que pasar un proceso de comunicación. Y posiblemente mientras el mando operativo, el mando medio, da la comunicación, a veces el tiempo del mando medio al mando superior, a veces la comunicación se demora. Por ende, a veces el tiempo de respuesta depende también, ¿cierto? De la disponibilidad y el tiempo de los mandos medios sean ejecutados o transferidos al mando superior. Por ende, ustedes ven que los proyectos establecieron directores de proyectos, ¿cierto? Gente, digamos, jefes inmediatos, porque había necesidad y la dirección y la comunicación se emitía directamente al ente superior. Por eso han habido algunas reformas o algunos cambios. De acuerdo a las necesidades del comportamiento, las necesidades de las organizaciones, se han implementado otras estrategias en la comunicación y esta la vemos en la siguiente diapositiva, que la llamamos comunicación horizontal, ¿cierto? Esta, como ustedes pueden ver, de acuerdo a la imagen, vemos cómo se está estableciendo esa comunicación a veces informal, es como una de sus características, donde tiene lugar de los miembros del mismo equipo o mismo nivel jerárquico, puede ser dentro de la organización, donde se transfiere información, se comparte de un departamento a otro departamento. Algo también, estimados estudiantes, que ha pasado entre las organizaciones y que se rompió a partir de estos tipos de comunicaciones es que a veces los departamentos hay ciertas rivalidades. Mm, digamos, el departamento de recursos humanos no socializa tanto con el financiero con la parte operativa, la operación, la gerencia estratégica. Bueno, algunos departamentos no habían ese tipo de comunicación. Por ende, a veces no se conocían los programas, proyectos, portafolios dentro de la organización por este hecho, por la falta de esa, digamos, a veces muy estructurada la organización, muy centralizada, ¿sí? Que a veces los departamentos no había esa comunicación. Entonces, esto fue una estrategia bastante importante de que se unieran los departamentos, donde se compartieran información, donde se pudieran ayudar, ¿cierto?, a ampliar esa gran riqueza de la información, esa rapidez, ¿cierto?, que se puede llevar a cabo, digamos, dentro de la organización. Una que se está, bueno, aquí no está, pero que también dentro de las empresas se está manejando es la información bidireccional, o sea, como, digamos,
¿cómo le explico? Que digamos que el departamento de recursos humanos o marketing, digamos, vamos a hacer el ejemplo de estos dos departamentos, que el de recursos humanos solamente habla con la parte de talento humano, ¿cierto? Gestión humana. Que el departamento de mercadeo hablaba con los de mercadeo, se transmitía la información con ellos. Hoy en día, dentro de las organizaciones, se está, digamos, trabajando para que los del departamento de gestión humana hable con el personal operativo de ventas, ¿cierto? O como de gestión de marketing, hablen con el personal de talento humano, digamos, la parte operativa. Está viendo existe esa bidirección porque también ayuda a fortalecer las necesidades que posiblemente tiene la organización en cada departamento, pero por la misma, digamos, centralización de la organización no ha impedido, ¿no? Generar estrategias puesto que la globalización, las necesidades del cliente, las necesidades internas y externas de la organización, es importante solventarlas, pero esto se lleva a través de una comunicación concisa, precisa y clara dentro del personal colaborador de la misma. Entonces, hasta aquí en temas de comunicación, no sé si hay preguntas, yo creo que pues, seguimos con trabajo en equipo. Esto va ligado, ¿cierto? No hay trabajo en equipo si no hay comunicación, ¿cierto? La comunicación es importante para que el equipo genere resultados. Pero como ustedes pueden ver acá, hay dos, se caracteriza, en este caso, por como ustedes ven en su parte izquierda, equipo de trabajo y en la parte derecha, trabajo en equipo. Podemos decir, ustedes decir es lo mismo, falta, digamos, la ubicación de las palabras. No es lo mismo, porque el equipo de trabajo, a un trabajo en equipo, radica en el cumplimiento, ¿cierto?, de los objetivos. Los dos quieren trazar los objetivos, pero es la cooperación que influye en estos términos. Por ejemplo, el equipo de trabajo es un conjunto de personas asignadas y autoasignadas para cumplir determinada meta bajo una conducción de la coordinación. En este caso, ellos solamente hacen lo que se les pide, ¿cierto? Lo asignamos y se hace esto y ya. No hay cooperación, se cumple cada uno con su misión destinada y ya, ¿cierto? Y es lo que a mí me gustaría como centrarnos más en esto, porque ustedes ahorita están viendo el trabajo colaborativo. Y ustedes se han dado cuenta que con su equipo, las personas, los roles de su grupo, quizás ustedes me pueden decir, bueno, en mi equipo, yo les digo algo y ellos hacen esto y ya, dejan su aporte y se van, nunca aparecen. Ese es un equipo de trabajo, ¿cierto? Pero trabajo en equipo es cuando se reúnen, establecen un canal de comunicación y eso lo vemos como principal. Ustedes mismos he visto que crean un WhatsApp, crean, bueno, no sé, un grupo en el cual ustedes transmiten la comunicación, ¿cierto? Y en esa genera unos resultados que una serie de estrategias, unos procedimientos, unos métodos de trabajo, ¿cierto? Donde cada uno aporta, genera ideas, donde ustedes se comparten cierta información y van organizando el tema, que es lo que suben al foro, al entorno. Bueno, pongo un ejemplo a ustedes porque pues es clara la evidencia que vemos dentro de la empresa. En términos organizacionales, ya que pues me veo inmerso con las empresas, veo, evidencio que a veces hay mucha rivalidad interna en las organizaciones. Cuando no se establece un equipo concreto y claro, a veces hay rivalidad, a veces vemos que la comunicación no es la adecuada y a veces hay competencia interna, que eso pues ya lo vemos en su momento, las causas, ¿no?, que generan ese efecto. En esta diapositiva vemos lo que significa, perdón, las ventajas de establecer equipos de trabajo. Una de las ventajas que ustedes pueden ver aquí es mayor eficiencia. Cuando me reúno con mi equipo, eh, en este caso, nosotros podemos dividir nuestras tareas, aprovechar las fortalezas de cada uno, porque eso es como el líder tiene que identificar las fortalezas de todos, y esto los hace más eficientes, ¿cierto? Generan resultados de manera colaborativa.
Otra de las ventajas que también tenemos es la creatividad, ¿cierto? ¿Por qué? Y nuevas ideas. Porque cuando nos reunimos en equipo hay, digamos, compañeros o entre los miembros, hay unos que desde su experiencia pueden generar nuevas ideas, otros desde una análisis crítico, ¿cierto? Pueden generar una variedad, ¿no? De ideas y soluciones. Eso es una ventaja. También dentro encontramos el apoyo mutuo. Y en esta se trabaja, ¿cierto?, fomentando un ambiente de compañerismo, ¿cierto? Que también esto hace que aumente la motivación dentro de los miembros del equipo. Y otra entre tantas, porque hay muchas más, vemos la toma de decisiones informadas, ¿cierto? En este orden de ideas es que ellos hacen un análisis, ¿cierto? Generan esa lluvia de ideas, o sea, grupos como focales, son que pueden tomar decisiones más eficientes, más efectivas. Entonces, esas son las ventajas. Vemos en la siguiente diapositiva cuáles son también algunas ventajas de trabajar en equipo. Vemos que genera una diversidad de ideas, ¿cierto? Al contar con diferentes perspectivas, experiencias, pueden surgir, ¿no? Digamos, la innovación, la creatividad viene a través de ese relacionamiento con el equipo de trabajo y también desarrollo de habilidades. ¿Por qué? Porque dentro del equipo se explora ciertas características y es cuando nos damos cuenta quién es el líder, quién no es el líder. Nos damos cuenta quién es el que, digamos, puede expresarse mejor. Identificamos quién le gusta más escribir, el otro digamos, que nos puede aportar. Entonces, cuando se descubren esos talentos, es cuando hay relacionamiento. ¿Yo cómo sé que soy líder? Es la pregunta, ¿cierto? Pues intégrese a un equipo, a un grupo y explore si usted tiene la capacidad de dirigir. Y esos son ejercicios que ayudan, que se fortalecen desde la integración de un equipo. Entonces, y se conocen los roles. También el compromiso, la motivación, aunque también no desconocemos que a veces toca llevar de la mano a otros para que también aporten, pero eso también es bueno porque el otro ve que también tiene su potencial, pero le falta esa motivación, falta ese empuje de sus compañeros y esto también ayuda a una retroalimentación constante, digamos, se aportan ideas, se recuerdan información, si alguien no comprendió la información, entre ustedes la construyen, socializan y hay esa empatía dentro del equipo. Pero viene en la otra de diapositiva todo eso, digamos, tan bonito que el profe habla sobre el equipo de trabajo viene unas etapas de maduración, ¿cierto? Pues en este caso lo quise ilustrar, digamos, con unos porcentajes, como ustedes ven acá. Estos porcentajes es un modo de ilustración, no lo tengo, digamos, de la parte cuantitativa, digamos, formación, ¿cierto? De análisis de datos o que haya sacado en este caso. No lo hice de esa manera, sino más bien una representación de las etapas. Como ustedes pueden ver en la base, vemos la formación, la tormenta, la normatividad y el rendimiento. Pero ¿quién sacó? Bueno, antes de mostrarle esta información, Bruce Tuckman lo saqué, digamos, de él en sus teorías de desarrollo de equipos. Él es un psicólogo estadounidense conocido por su investigación sobre las dinámicas de grupo en la que él desarrolló unas teorías en el año 1965, la cual se llama secuencia de desarrollo de pequeños grupos. Quisieron elaborar otras investigaciones en el 77, añadiendo una etapa más a este proceso, pero se ha llevado a cabo que de 1965 ha sido, digamos, una de las investigaciones más acertadas en cuanto a un proceso de evolución dentro de un equipo de trabajo, aunque hay más estudios, pero los estudios se avanzan con esta teoría. Él sacó un artículo donde se llama la secuencia de desarrollo en pequeños grupos. Bueno, este lo sustraje de Scopus y algunos libros también en donde ha sido, digamos, un impacto, digamos, en esta teoría. Pero bueno, ¿pero qué significa eso? Es la pregunta, ¿cierto? Cuando se fomenta
o cuando se, digamos, se organiza un equipo, viene la parte de abajo y es la de que, donde hablamos de formación, ¿cierto? De la base. En esta etapa es la inicial, donde los equipos se están conociendo, donde se están ajustando, ¿cierto? Porque sabemos entre todos que no es fácil ajustarnos, no es fácil aceptar las características de otras personas. No es fácil ajustarnos a sus temperamentos, cualidades, como hablaba ahorita Daniel Goleman, que también en sus libros habla de la inteligencia emocional, ¿no? En algunas conductas, mm, podemos definirlo como es esa adaptación, ¿cierto? Cuando ustedes están en el inicio de la etapa colaborativa en los trabajos, ustedes están conociendo, ¿cierto? Ese es el primer acercamiento. Viene la tormenta, que pueden surgir conflictos, desacuerdos o tensiones. Y ustedes lo han evidenciado cuando es en la etapa colaborativa, cuando me escriben, profe, él no se conecta, profe, él dejó esto, él no habló, si habló, saludó, ya no está, él no le gustó, no le gusta lo que yo opino, él me lleva a la contraria. Hay muchas cosas, ¿cierto? Que están en ese etapa, ¿cierto? Digamos, de llegar a acuerdos, de pronto surgen tensiones, el equipo se está moldeando, ¿cierto? Viene la otra etapa que se llama normatividad. En este comienza a establecer normas, roles, se identifica quién es el líder o la líder, quién es el que toma decisiones, quién es el que agrega el trabajo, la estructura de la plantilla, quién es el que toma la iniciativa. Ustedes lo ven, ¿cierto? En esta ya empieza a organizarse, ¿cierto? El equipo. Y viene ya la etapa de rendimiento, es cuando el equipo alcanza su máximo potencial, trabajan de manera efectiva, que ya en la próxima paso 3, paso 4, ya no es tan complejo como en el paso 2, ¿cierto? Mientras ustedes van, digamos, tomando como esa efectividad y esa colaboración. Cabe resaltar, ¿cierto? En este caso, que no es, o sea, no es, eso es una regla del proceso de evolución de este equipos de trabajo. No es una regla, ¿cierto? Como tal de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay equipos de trabajo que posiblemente en el primer encuentro se entendieron, o en efecto se entendieron y ya cuando pasa el tiempo se desentendieron, ¿cierto? Esto, digamos, es digamos, el impacto que ha sido en su gran mayoría en los equipos, pero no significa que sea una regla que deba ser así. Pero, digamos, de modo de ilustración, vemos cómo es una etapa de fortalecer, digamos, esas relaciones. En la siguiente diapositiva también vemos que el trabajo en equipo genera unas estrategias, ¿cierto? Esas estrategias, digamos, para fomentar un trabajo en equipo, es establecer metas, ¿cierto? Dentro del trabajo en equipo o un trabajo exitoso, esas son algunas estrategias que incluyen definir los objetivos concretos. Dentro del equipo viene a establecerse metas claras. Es importante que cuando usted, si va a proyectarse, a trabajar en equipo, es importante que se establezcan con claridad, definir las metas, definir los roles, definir, digamos, los roles o más bien las actividades que cada uno le corresponde. Eso es importante para que un equipo sea estratégico. La comunicación es importante dentro del equipo. Si se establece una comunicación clara, si todos los escuchan, los resultados son óptimos. Y eso ustedes lo ven en un libro, El arte de la guerra de Sun Tzu, que se ha utilizado muchísimo en mercadeo, donde inicia con el término de la comunicación efectiva, ¿cierto? Si se establece esa comunicación, si hay, digamos, una escucha activa entre todos, depende también del líder cómo la transmita. Esto es importante. Siempre, si usted genera un equipo de trabajo, tenga en cuenta esas estrategias. Asignar roles, ¿cierto? Es importante que cuando yo integre un equipo, a cada uno se le demanda un rol, cada uno trabaja
desde su, digamos, su responsabilidad, su compromiso, pero no significa que haga su tarea ya, sino que hay cooperación, pero cada uno cumple el objetivo encomendado, ¿cierto? Normas de trabajo es importante, las reglas, es importante establecer los tiempos y esto ustedes lo han practicado en la entrega colaborativa. Cuando dice faltan 3 días, porque ya después de 3 días no hay retroalimentación, entonces ustedes les dicen a sus compañeros, miren, ya se acercan los 3 días, por favor Juan, Felipe, María, entreguen esto para poder entregarle al tutor que nos va a retroalimentar, ¿cierto? Entonces es importante esto que ustedes los tengan muy claros, de estas normas, y más que la retroalimentación, es el ejercicio que ustedes hacen. Es lo importante acá, es el ejercicio que ustedes hacen dentro del equipo porque ustedes se están, digamos, ejercitando para el entorno empresarial, ¿cierto? Que es lo que normalmente hacemos. Fomentar la confianza, el respeto, las ideas, los aportes de todos sus compañeros, no son burlas, todas las ideas son bienvenidas, pero dentro de la lluvia de ideas se escoge la que de pronto alcance mayor el objetivo, aunque todas y eso es algo importante que se debe establecer dentro de la cultura, ¿no? Interna del trabajo. Y celebrar los logros es importante que si el equipo se estableció una meta, uno alcanzó un objetivo, un logro, pues entre todos lo celebren. Si no, pues también hay ese apoyo y no es que no se pudo, entonces este equipo no lo quiero, no me gusta, entonces eso hace parte, ¿no? Tanto en el éxito como en el no el éxito, es importante que siempre exista ese apoyo conjunto. En la siguiente, ya definimos como conclusión, ¿cierto? Porque es un tema bastante amplio, ¿cierto? Un estudio importante del trabajo en equipo. Y vemos que esto no solo impulsa el rendimiento, sino que también fortalece la colaboración mutua, ¿cierto? Conocemos las personas, fortalecemos relaciones y quizás, y ha pasado entre las empresas que Pepito, y hablemoslo así, ¿no? Lo miro mal porque me cae mal, porque no me gusta la actuación, porque eso, Pepito es muy, antipático, pero cuando ya establezco una relación, digo, uy, no, Pepito era diferente. Y ustedes han visto en su entorno, que posiblemente dicen, no, esa persona no me caía bien, hablemoslo así en el contexto como lo socializan, pero cuando hay esa comunicación, ese trabajo en equipo, ahora son los mejores amigos, son los mejores compañeros, hay ese fortalecimiento, entonces eso también trae como una ventaja en esto. También explora creatividad, el bienestar, ¿cierto? Que exista comunicación, que exista, que contribuya al éxito, tanto a corto, largo plazo, y esto también ayuda a implementar estrategias y como es importante dentro de la cultura, ¿cierto? Y la filosofía de la organización se mantenga esa colaboración. Eso es como el resultado de nuestro equipo. Entonces, ya, ya como quedamos por esta parte, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes con respecto a la Gracias, mi comunicación, profe trabajo en Carlos. equipo. Bueno, profe Claudia. Gracias. Voy a bajar entonces la presentación hacia las actividades, ¿vale? Mientras los estudiantes van diciendo algo. ¿Hay alguna pregunta? Desde su experiencia, alguien que tenga una experiencia en comunicación en la empresa donde ha laborado, trabaja o el trabajo en equipo, ¿no? No sé si Merly, Karina, Adriana, Nicole tenga o que nos pueda comentar una experiencia. ¿Nadie? Bueno, ¿Alguien tiene el micrófono Pues abierto? yo trabajo Merlene. Jamie. en el área de crédito de de una empresa de tecnología. Sí. Y es muy importante el tema de la comunicación porque, digamos, somos un equipo grande, somos 18 personas, tal vez un poquito más porque ahorita estamos como con temas de otros países, crecimos un poquito más y es un equipo grande, difícil de manejar, pero pues nuestro líder es muy bueno en su comunicación, es muy claro en sus apreciaciones y yo creo que definitivamente el liderazgo de él es el que ha ayudado a que toda transición
o dificultad que se nos pueda presentar en nuestra gestión en general, desde mi área o desde mi rol o el que tenga algún compañero, es un apoyo grande. Siempre está muy abierto a escuchar y como a entender nuestras dificultades, independientemente de cuál sea, personal o laboral o el inconveniente que tengamos con algún cliente. Entonces, yo creo que eso para un equipo de trabajo es muy importante. En mi caso tengo un muy buen líder que nos apoya bastante y que se ha visto reflejado pues en varias situaciones. Y gracias, Marlene, por esa experiencia exitosa, ¿no? De la comunicación interna. Sí, Teniendo en pues cuenta, sí, esa es la experiencia buena, porque estuve en otra sí. empresa que definitivamente no era todo gritos, era todo culpas, era señalando con el dedo, era sálvese quien pueda prácticamente. Y lo que decía la profe antes, que pues digamos el área de talento humano no se habla con el área de finanzas o el área de finanzas no se lleva con el de comercial. Pues a pesar de que duré muy poquito tiempo en esa empresa, logré cambiar eso eh, por medio de que me hablaba con ambos departamentos, se logró como llegar como una tregua, de que dejaran de ser como tan déspotas unas con las otras. Y cuando me fui, pues gracias a Dios ya se llevaban mejor, hasta tomaban tinto juntas. Entonces, Súper, independientemente excelente. de que el clima organizacional fuera muy tenso, se logró cambiar un poco eso y se logró que se mejorara la relación, por lo menos entre ellas. Muy bien, excelente, Merley. Digamos, esa experiencia también. Y lo que es muy cierto, ¿no? Dentro de las organizaciones hay esa competencia, pero son paradigmas también, ¿no? Lo que hemos identificado entre las organizaciones. Cuando se rompe ese paradigma, de pronto la rivalidad, y eso ha llevado a utilizar estrategias desde la antigüedad, y es la de resultados, ¿no? ¿Quién da más resultados? Anteriormente, y eso es cierto para todos, se utilizan algunas teorías clásicas en donde indicaba que el departamento que era más resultado era premiado. Y estas estrategias en sus momentos fueron exitosas, pero actualmente pasan por encima de otro departamento, pasa por encima del compañero, pasa por encima, entonces el de gestión humana, sus resultados por encima de otros departamentos y generó, digamos, un hueco en la comunicación. Hoy en día se están estableciendo, digamos, la estructura organizacional circular, donde todos tienen que aportar, donde el resultado es de todos, ¿cierto? Y se está cambiando esa cultura. Y es algo a lo que Merley nos comenta, que llegó y se basó de la comunicación. Ahora todos se relacionaron y es un trabajo en equipo efectivo. Y el primer ejemplo es liderazgo, ¿no? Porque hay líderes que son muy buenos en la gestión documental, pero no son adecuados transmitiendo la información. Y hay muchos líderes que posiblemente no han tenido en cuenta cómo comunicarla y los equipos de trabajo viven divididos. No es por ellos mismos, sino porque la comunicación no es muy clara. Eso entonces es importante, esos temas. Gracias, Marley, por esa experiencia que nos comparten. No sé, ¿y continuamos o alguien Gracias. tiene? Bueno, entonces no sé si continuamos o hay alguien que nos pueda también a intervenir o dar un aporte. Creo que no. Carlos, si quieres continuamos, por Listo. favor. Perfecto. Listo. Vemos la actividad 4. Digamos, vamos a hacer una retroalimentación de lo que ustedes se están entregando en estos momentos. Y en este vamos a ver lo que es las actividades que corresponde a la que está actualmente, que ya nos queda 13 días, prácticamente 13, 12 días para el cierre de la actividad 4. Bueno, en esta actividad, digamos, comprende unas fases tanto individual como colaborativo. En la primera parte, en el número 1, dice que ustedes tienen que ir a las lecturas de la unidad 3, leer estos documentos que se les facilita desde el entorno. Ustedes leen la unidad 3, los documentos que están ahí. Con esta lectura, ustedes pueden responder el punto número 2. Ustedes, digamos, deben seleccionar uno de los siguientes temas. Y esos temas están en la lectura de la unidad 3. Está capital humano, ética laboral,
cómo se relaciona la satisfacción laboral y personal con el clima organizacional, cómo se relaciona la comunicación y el trabajo en equipo y qué es el comportamiento organizacional y características y ejemplo. Esta información que ustedes ven acá, ¿cierto? Está en la unidad 3. Entonces ustedes leen y seleccionan una de esos temas que usted considere y que quiera, digamos, fortalecer más. Y en el tercer punto, ¿qué van a hacer? Entonces, exponga, ya ustedes leyeron, ya conocen los 4 ítems, 5 ítems del punto número 2. En el 3 ustedes van a socializar o exponer mediante un cuadro sinóptico el tema expuesto, donde se evidencia el concepto, donde también evidencia la importancia del entorno organizacional, donde también agregue características y similitudes con algunos de los otros conceptos. ¿De qué estamos hablando? De unas que usted seleccionó. Puede ser de capital humano, ética laboral o relaciones, comunicación, satisfacción laboral o comportamiento. Y usted lo refleja a través de un cuadro sinóptico. Ejemplo, en la siguiente diapositiva, con el permiso de ustedes, tomé un ejemplo, digamos acá de Dayana. Mira, si está Dayana acá, tomé este ejemplo. En el otro ejemplo tomé de Jorman. Ustedes, digamos, son los autores directos de estos cuadros sinópticos. Por lo menos Dayana seleccionó satisfacción laboral y Jorman capital humano. Me hubiera gustado, me hubiera encantado exponer todos. Todos hicieron un buen grupo, buen trabajo, los he revisado y en este caso, pues me llamó la atención de todos, pues todos me gustaría, pero seleccioné esto de la manera al azar, ¿no? Entonces, como ustedes ven, satisfacción laboral, viene ya una segunda columna donde están los conceptos, las características, cómo relacionan, la importancia. Esto con relación al tema que Dayana seleccionó. Y ahí agrega conceptos, textos. Pero ustedes lo pueden hacer de manera creativa, como lo hizo Jorman en Capital Humano. Le agregó algunas figuritas, ¿cierto? Algún muñeco, algunos, también le dio como el ambiente, como el cuadro. Y también lo hizo con la estructura, concepto, importancia, características y similitudes con alguna otra, digamos, de los conceptos que había. Esto es un cuadro sinóptico. ¿Listo? Esto corresponde a la actividad individual. Puede serlo también agregar unas más imágenes. Ustedes pueden agregar más información, más estructurar, ¿cierto? Puede ir más extensa si usted considera que necesita, pero eso es un ejemplo de la actividad individual. También en la actividad individual hay otro punto, que es el tercero, ¿cierto? Digamos, teniendo en cuenta, hay un artículo que ustedes van a encontrar ahí, un artículo en inglés, ¿cierto? Ubicado en la lectura unidad 3. Ustedes, de los 5 o 6 documentos que hay ahí, van a encontrar uno en inglés, donde ustedes lo abren y van a encontrar unos tipos de liderazgos expuestos por los autores. Hay varios tipos de liderazgo, aproximadamente 5 o 6 tipos de liderazgo. Entonces, es importante que ustedes lo lean. También en el anexo 2, ¿cierto? Ahí toca mirar ahí cómo la reacción acá. En el anexo 2, ustedes van a desarrollar en el segundo idioma lo que se le solicita para completar el desarrollo del proceso de segundo idioma y presentarlo en el foro, donde ustedes van a encontrar, ustedes hacen la lectura, ¿cierto? Y les hacen unas preguntas de qué tipo de liderazgo le llamó más la atención, cuál fue lo que usted comprendió, digamos, el texto, y al final presenta un cuadrito donde usted debe relacionar un concepto en inglés y trasladar la palabra en español, que lo he visto en algunos de ustedes, le ha quedado muy bien, ha seguido las instrucciones y es importante que este anexo B vaya ligado con este documento inglés que está en la unidad 3. ¿Listo? Sí, Merley. Sí, señor, permiso, interrumpo un momentico y me adelanto. Para el punto 2, donde tenemos que pues identificar el estilo de liderazgo del colaborador al que nosotros estamos pues analizando, nos basamos en los liderazgos que habla pues el artículo en inglés, o podemos Y buscar otras fuentes. iba para allá, Merley, te me adelantaste para el trabajo colaborativo, iba para allá. Bueno, Entonces, pero ya tienes mi... esto, ok, dice, ahí le dejamos ahí pendiente, listo. Ya leíste, bueno, ya leyeron todos, cumplieron con los 3 puntos del trabajo individual, listo, llenar esta cartillita, este documento con el cuadro en inglés y unas preguntas que ahí solicita. Ya viene la parte ya colaborativa,
¿cierto? El trabajo en equipo. Dice, aunque no lo agregué aquí el término, bueno, la pregunta, en esta ustedes tienen que, por cada uno de de ustedes, deben identificar un problema en la empresa, ¿cierto? De este anexo. Ustedes deben identificar, y inclusive, esta actividad ustedes ya la tenían en el paso anterior, donde en un cuadro identificaba la problemática y seguían la secuencia. Pueden tomar, digamos, la misma problemática que identificaron. ¿Listo? Ahí coloqué, digamos, como ejemplo, 5 estudiantes y la problemática que identificó en los colaboradores, se identificó en algún medio, digamos, en algún cargo, o de pronto, en este caso, pues voy a poner ilustrar aquí el ejemplo. El estudiante 1 identificó que los colaboradores encargados del manejo directo de la maquinaria, perdón, no poseen las competencias necesarias para operar eficientemente. ¿Esto por qué? De pronto porque la maquinaria no es la más actualizada y de pronto esto afectaba la calidad de los productos y también representaba un riesgo para la seguridad del trabajador. Resulta que el otro estudiante, ustedes encontraron que los colaboradores muestran desinterés y participar en los procesos de formación. Quizás talento humano les ofrecía unas capacitaciones, pero no había ese interés, ¿cierto? Entonces ustedes identificó una problemática ahí. ¿Por qué? Porque no había la información necesaria, pero los colaboradores no atendían al llamado a la información para su capacitación. Eso es un gran problema que identifiqué. Entonces, cada uno desde la lectura, ¿cierto? Analizaba, porque es una lectura crítica, no es que usted diga, uy, pero no está el problema ahí. Eso es una lectura de análisis, donde usted considera que eso puede generar un problema. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto del trabajo colaborativo. El segundo punto, inclusive, ya generaríamos un cuadro más extenso. ¿Cierto? Bueno, bueno creo que ya tengo en la segunda diapositiva los términos. Me regala la segunda diapositiva, profe, por favor. En bueno, perfecto. Entonces, aquí sí ya la tenía, es la que estaba buscando digamos, el texto. En esta, ustedes van a dando continuidad al trabajo colaborativo del escenario empresarial propuesto, ¿cierto? Del anexo 1 sobre esta empresa, ¿cierto? Desde su rol, exponga, el primer punto dice que exponga los problemas que se evidencia o se presenta en la empresa, ¿cierto? Por lo menos un problema por integrante del grupo colaborativo. ¿Listo? Pues el cuadrito que les mostré anteriormente de los 5. Si ustedes son 4, por X o Y razón, el compañero no asistió, pues hacen 4 problemas, ¿cierto? Identificados. Entonces, este primer punto corresponde a este cuadro. Perfecto. Entonces, ya el segundo punto dice, desde su rol seleccionado, usted que ha venido trabajando desde el paso 2, desde el paso 3, dice que exponga mediante el desarrollo de una matriz, ¿cierto? Un cuadro, donde ustedes van a exponer el estilo de liderazgo que identifica en su colaborador, el que usted ha venido trabajando, el gerente, bueno, ahí vemos, digamos, no recuerdo muy bien, uno era Juan Felipe, creo que el gerente general, otro gerente de recursos humanos, gerente de operaciones, bueno, el estilo de liderazgo que identifica de ese colaborador que usted ha venido trabajando. ¿De dónde? Y es una pregunta que me hacía ahorita Merley, ¿de dónde está ese estilo de liderazgo? Pues ustedes lo identificaron en la lectura de liderazgo en el punto 3 del trabajo individual. Ese tipo de liderazgo que ustedes ven ahí, van a ver estilo de liderazgo efectivo, alto rendimiento, de voluntariado, de innovación. Esos tipos de liderazgo están en esa lectura. Recurran, digamos, o vayan a esa lectura, donde ahí muestran los tipos de liderazgo de este autor, que este autor expone. Entonces, ¿cómo, digamos, el estilo de liderazgo que identifica a su colaborador? ¿Cómo desarrolla este trabajo? ¿Cómo desarrolla el trabajo colaborativo y cómo puede mejorarlo en este aspecto? Desde ese rol, desde su cargo, cómo puede generar un trabajo colaborativo, ¿cierto? ¿Cómo puede impulsar o fortalecer? Si es desde el gerente, si es el de recursos humanos, si es el de operaciones, de sistemas o financiero. ¿Cómo desde ese rol que usted está trabajando, a partir del liderazgo que identificó uno de ellos, y cómo ese cargo puede contribuir al trabajo colaborativo? Por ahí un micrófono encendido. Entonces,
La tercera dice cómo puede mejorar el clima organizacional, ese rol, aparte del liderazgo que identificó, cómo se puede desarrollar el trabajo colaborativo y cómo este puede contribuir a un cambio o mejorar un clima, ¿cierto? Un ambiente organizacional, si de pronto ha identificado el problema desde ese cargo, ¿cierto? Y cómo desde ese rol puede contribuir al desarrollo de un clima aportando aspectos como puede ser crecimiento y cumplimiento. Esto lo vamos a ver reflejado en el siguiente cuadro, en la matriz. Aquí les doy un ejemplo del resultado de este segundo punto. Esta matriz, a modo de ejemplo, ¿cierto? No que así de ser exacto, copy-paste, perfecto. En esta es el ejemplo del segundo punto. ¿Listo? Ese es el ejemplo. El actor, y bueno, que aquí me faltó un cuadrito, que es el estudiante quien lo aportó, ¿cierto? Pueden dejarlo al final o al principio, el nombre del estudiante, como ustedes lo han venido trabajando. El actor, aquí tenemos 5 actores del anexo 1, ¿cierto? Juan Felipe, Lucía García, John, Luis Carlos y Julia. Cada uno tiene un cargo, ¿cierto? El primer punto, el estilo de liderazgo. Digamos que Juan Felipe, eso es un modo ejemplo, puse que es un líder de alto rendimiento. No es que pues puede ser el ejemplo, ¿no? Que va a ser exacto. Y ahí describí, ¿cierto? Tengo que justificarlo, pues dice que Juan Felipe muestra características de un líder de alto rendimiento por tener altas expectativas, ¿no? Por ser de su cargo. ¿Cómo desarrolla el trabajo colaborativo? Pues teniendo la responsabilidad de fomentar un ambiente colaborativo, pues es el gerente. Y él puede generar una creación de equipos multidisciplinarios, proyectos claves, puede generar programas, ¿no? Entonces, su rol puede contribuir a un desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Cómo desde ese rol de Juan Felipe como gerente general puede mejorar el clima? Pues yo escribí en este caso, debe asegurarse que la comunicación desde la alta dirección sea clara. ¿Por qué? Porque él es el responsable, ¿no? Y transparente. Esto incluye compartir una visión de la empresa, los cambios de política, resultados, estrategias. ¿Y cómo puede contribuir él desde su cargo? Pues, de acuerdo a su cargo y a las lecturas que yo hice, pues liderar el desarrollo de estrategias, organizaciones clave, ¿no? Que se alinee a las metas de todas las áreas, que sea una cabeza visible en todos los departamentos. Y así nosotros hacemos con el cargo que tomé de Lucía, gerente de recursos humanos, digamos que liderazgo efectivo, en la guía hablaban de liderazgo efectivo, ¿cómo lo puedo relacionar con el liderazgo de ella? ¿Cómo puedo, digamos, desarrollar un trabajo de equipo desde su rol, teniendo en cuenta que recursos humanos es una parte fundamental para los trabajos de equipos o las actividades que se realicen dentro de una organización? ¿Listo? Entonces es importante que usted identifique y así con mejorar el clima en la organización, cómo puede contribuir al desarrollo organizacional y así, estimado estudiante, con cada uno de los actores que ustedes han venido trabajando. Desarrollar el liderazgo en el que, profe, se puede un mismo liderazgo, estilo de liderazgo para dos funcionarios, dos actores. Posiblemente sí, pero lo importante es la descripción. No es que sea igual, sino puede ser que los dos sean de rendimiento, pero me tienes que justificar el rendimiento, ejemplo, de gerente general con el rendimiento de recursos humanos, ¿cierto? Y es importante pues que lo aclare ahí, no que copy-paste, lo mismo. Y hasta ahí es la actividad, digamos, del paso 4, tanto individual como colaborativa. No sé, profe Claudia, si hacemos preguntas, si tienen dudas con respecto, antes de seguir con la actividad 5, paso Sí, 5. mi profe. Sí, dale tranquilo. Preguntas hasta el momento. ¿Ninguna? Buenas Ok. noches. Sí, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué Sí. diferencia hay del punto 1 del colaborativo al que ya hicimos anteriormente, de la identificación del problema? Ok, perfecto. Digamos, prácticamente es reforzar la información. ¿Por qué es importante que mantenga, digamos, lo identificaron el problema del paso 3, ¿cierto? Al paso 4? Porque de ahí parte la propuesta que tú le puedas hacer
al implementar, digamos, cómo mejorar el clima organizacional si el problema parte de ahí, cómo en este caso mejorar el desempeño del trabajo en equipo si posiblemente el problema partió de ahí. Entonces, es importante que cuando yo vaya a ver las propuestas en el cuadro, en la matriz, sepa que son estrategias de un problema identificado en el punto anterior. Por ende, cuando yo voy a revisar esta matriz, siempre pues en este caso veo los problemas que ustedes identificaron y desde ese rol o digamos desde esa estrategia que ustedes implementen la matriz matriz, tengan relación a solución, ¿no? Generen, digamos, tengan esa relación a que ese problema que ustedes identificaron, cómo lo pueden implementar o cómo pueden generar una solución desde la matriz, desde el trabajo colaborativo, desde el clima, desde el ambiente o desde la comunicación que ustedes identificaron. Entonces va relacionado, Angie. Bueno, gracias, profe. Bueno, Angie, no sé si hay más preguntas o continuamos. Profe Carlos, buenas noches, ¿cómo Ok. Buenas noches, Janet. Profe, una pregunta, pero igual Sí. necesariamente no tengo que partir desde el problema planteado en el paso 3, puedo reubicar y escoger otro problema para partir para este nuevo trabajo o tengo que basarme en el que puse en el caso 3, en el paso 3. Bueno, es relativo. Si tú consideras que, bueno, como le diste solución al paso 3 con respecto al Sí. problema identificado, y si tú desde la lectura identificaste de pronto, digamos, una raíz mayor, un efecto mayor de un problema identificado, ¿cierto? Tú puedes generarlo, lo puedes agregar ahí. ¿Listo? Puedes agregar un problema que que identificaste, posiblemente desde la lectura lo puedes agregar ahí. Entonces, puede partir de ese nuevo problema que tú hayas evidenciado. Listo, profe, muchas gracias. Es importante, estimados estudiantes, que eso es como un árbol de problemas, ¿cierto? Ustedes tienen que determinar un Perdón, mi profe problema. Carlos, Sí, hay alguien con el micrófono abierto que por favor lo cierre. sí, Kelly creo que es. Gracias, Kelly. Oh, bueno. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar entonces el micrófono. Sí, yo raro y no te pongo nada. Te lo voy a decir. Gracias, profe. Listo. Entonces, es importante, como les mencionaba, que para ayudar solución a algo, ¿cierto? Debe existir una causa, una base donde parte la solución, ¿cierto? Entonces es importante que esta matriz, si ustedes se dan cuenta, son como estrategias, ¿cierto? Que tienen que ver desde lo organizacional, lo colaborativo. Y si se dan cuenta, la lectura que ustedes leyeron en Nexo 1, hay bastante conflicto y en su gran mayoría es el ambiente de trabajo, ¿cierto? Y el clima que se percibe en él. Entonces, en la matriz se muestra cómo son estrategias para dar solución, pero esa solución posiblemente ¿dónde está? Pues desde el problema que ustedes identificaron. Por eso es importante de ver esas estrategias. Yo tengo que evidenciar de dónde salieron y por qué de estas estrategias. Entonces, es como revisar un árbol de problemas, como mirar la raíz, ¿cierto? Que esto ha generado algunos efectos que posiblemente podamos hacer un árbol de objetivos, ¿no? O de soluciones, que es lo que ustedes están plasmando en la matriz. Bueno, entonces, eh, ahora está la actividad 5, la última, mis estimados estudiantes. En esta la actividad es individual, ¿listo? Aquí ya no es colaborativo, ya solamente usted se encuentra con el trabajo y ahí va, pues, lo que nos solicita en esta actividad. Dice que realice un repaso desde los pasos 2 al 4. Creo que la guía original dice el 1 al 4, pero el 1 fue un cuestionario, ¿cierto? Entonces van a realizar como un repaso desde el paso 2 hasta el paso que está actualmente, el 4. Tanto individuales como grupales, ustedes hacen una revisión, ¿cierto? General
y elabore un ebook, o sea que un libro, ¿cierto? Que lo pueda hacer en Canva o lo puede hacer en este programa Flicknax, que se puede desarrollar una especie de libro digital, ¿cierto? En este libro se debe evidenciar su aprendizaje del curso en cuanto a la psicología del trabajo de las organizaciones. Presente este libro en el foro, sus avances. ¿Listo? Digamos, usted va a hacer un libro y si necesita portada, aunque ya hablamos sobre la estructura, mm, es importante que usted lo comparta en el foro para recibir, digamos, esa orientación del tutor, si cómo va sus avances, si menos letra, está cargado solo letra o más imágenes. Esas son las orientaciones que les vamos dando, ¿no? Entonces, en esta se debe evidenciar en este ebook o en este libro, se debe evidenciar la importancia de la psicología del trabajo y las organizaciones en el contexto organizacional. ¿Por qué es importante la psicología en las organizaciones? Y usted lo plasma ahí, ¿cierto? En una o dos páginas. ¿Cómo se desarrolla la psicología en las organizaciones en los diferentes roles en una empresa? Puede ser tomando un ejemplo en el escenario propuesto. Puede serlo con la empresa, ¿cierto? Que anexó uno, ¿cierto? Y cómo se desarrolla la psicología de los roles. ¿Cuáles roles? De pronto en los departamentos, en las gerencias, ¿cierto? ¿Cómo ella puede surgir, ¿no? ¿Cómo puede ser ese desarrollo de lo que hemos visto en los roles de una empresa? Y puede tomar el ejemplo, pues repitiendo, pues la empresa que han trabajado en el anexo uno. La tercera es el rol del individuo en una organización. ¿Cuál es el rol de una persona en una organización? Y cómo el desarrollo del individuo afecta al clima organizacional, ¿cierto? ¿Cómo puede esta persona en una organización desarrollarse y cómo puede ser un factor clave para que, digamos, el clima se mejore, ¿cierto? O genere cierto cambio, cierta tensión. El cuarto dice, ¿qué importancia tiene el identificar conflictos, problemas de salud emocional o el burnout, ¿cierto? El síndrome burnout dentro de una organización? Porque es importante ustedes como empresa identificar, ¿no? esta problemática, identificar los conflictos que surgen dentro de los departamentos, porque es importante saber la salud mental de sus colaboradores. Entonces, justifique por qué es importante identificar esto en una organización. La otra, ya lo he visto, la información anteriormente expuesta, ustedes van a generar unas recomendaciones finales. Estas recomendaciones con el fin de mejorar el clima organizacional con base al trabajo realizado en el escenario propuesto. ¿Ustedes qué estrategias o qué recomendaciones daría a esta empresa del el escenario uno para cambiar el clima, mejorar el escenario? ¿Por qué? Porque ustedes identificaron los problemas, ¿cierto? Y lo que nos decía ahorita Angie, pero ¿cuál es el fin de ese problema? Y también el fin es para que ustedes con ese problema que identificaron, ¿qué recomendaciones ustedes aportaría para que eso sea transformado, ¿no? Para que de ser una amenaza interna pueda ser una fortaleza para la organización, ¿cierto? Esas recomendaciones. Conclusiones y aprendizaje, ¿cierto? Del curso. ¿Qué aprendió para su vida personal, para su vida laboral, profesional? ¿Qué fue qué aprendizaje generó esto, digamos, los temas de los pasos a su vida, ¿cierto? No solamente académica, sino integral, ¿no? Es importante pues que nos lo agreguen ahí. Es importante que ya hablamos de fondo, ahora la forma de entregarlo. Presente este trabajo puede ser en Geniali o Canva o una herramienta similar en documento y lo presenta en documento Word en el entorno de seguimiento evalúa la siguiente estructura. Tenga en cuenta que si usted lo va a hacer en Canva o en alguna otra herramienta, cerciórese de que el enlace que usted está utilizando pueda ser visible, ¿cierto? Pueda ser visible y pueda abrir, que no tenga permisos. Por favor, no nos ponga a correr. Usted hace la prueba, no nos ponga a correr a buscarlos, no abre, le escribo correo, no abre. Entonces,
importante que ustedes hagan, digamos, antes de enviarlo, cerciórese que ese enlace vaya directo al documento y que sea público, ¿cierto? A nosotros, ¿no? No que sea privado para solamente el estudiante. Que tenga este documento Word donde usted va a compartir, tenga su portada, ¿no? Tenga la introducción de lo que va a mostrar en esta última actividad, un objetivo general, que se busca con esto, sus objetivos específicos, ¿cierto? Para lograr ese objetivo general, el enlace, el recurso utilizado, por favor, cerciórese ese enlace, las conclusiones de esta temática, referencias, las fuentes que ustedes han utilizado, ¿no? Los recursos bibliográficos, sean de la universidad, sean externos, agréguenlo ahí. Para mayor claridad, les presento unos ejemplos. No sé si, profe, me regalas la segunda. Voy a mostrar unos ejemplos. No es que los ejemplos son una base, ¿cierto? Para continuar un documento, pero no es que sea de esta forma. Estos son tres trabajos diferentes. Utilicé tres portadas, ¿cierto? El paso 5, mire, esas son portadas que hicieron sus estudiantes, muy parecido a un libro. Si ustedes entran a Canva, hice el ejercicio y ustedes ven que hay una de las opciones que dice infografía, notas, bueno, en varias opciones hay uno que dice ebook, ¿cierto? De libros. Y ustedes pueden utilizar este recurso. Entonces aquí son tres portadas y ustedes, yo sé que ustedes lo van a hacer mejores. Esto es un ejemplo porque ustedes van a hacer excelente, ¿cierto? Entonces traía también unos ejemplos, pero no creo que me permita verlos. No sé, profe, así como para... traía dos ejemplos y tengo acceso o algo, o me permite compartir, profe. Creo que aquí yo los voy a abrir. Ok. Sí. Permíteme, profe, un minutín, por favor. Ya te doy acceso. Gracias. Les mostré unos ejemplos, ¿cierto? Por favor, ejemplos, pero sé que ustedes Listo, van a mi profe. desarrollar esto con total excelencia. Gracias, profe. Hoy, ¿dónde estoy? Ok, ¿me confirman si están viendo el Sí, recurso, ¿cierto? señor. Canva. Ya se está viendo. No es que sea Sí, señor. Canva, gracias, no es que sea Canva, pero ustedes, pues digamos, pueden utilizar otros recursos. Eso es un ejemplo. Ustedes pueden utilizar otros recursos que conozcan. Sí, y pues en este caso lo quise hacer acá por, pues, como un ejemplo. Mira, una portada. En esta, vamos a ver si lo empleamos acá. Venga, aquí, ampliémoslo. Bueno, ahí ya está empleado. Este es un ejemplo, un estudiante le hizo, mira, la importancia de la psicología del trabajo en las organizaciones, el contexto, hizo un texto, creo decir que es mucho texto, lo puede complementar ustedes con imágenes. Mire, cómo se desarrolla la psicología en el trabajo en las organizaciones. Lo explicó, ¿cierto? Trátele usted de hacerlo centradito, bien bonito, ¿cierto? Mira otro, cómo el rol del individuo en una organización y cómo se desarrolla el individuo y cómo afecta al clima. Entonces hay de un ejemplo y plasmó un ejemplo, pero por acá dice que un ejemplo de los colaboradores, pero su rol desde el nivel alto debe generar un liderazgo positivo, ta, ta, ta. Entonces él tomó el ejemplo de la empresa. Mira, ¿qué importancia tiene identificar conflictos? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Porque es importante identificar la salud emocional, porque es importante el síndrome de burnout, ¿cierto? En estos casos, y ahí lo plasmó. Otras recomendaciones finales para mejorar el clima que él considera, ¿cierto? Que ustedes consideran. Por ahí tienen me colaboran con audio. Por favor, tienen creo que un audio encendido. Se les prendió el audio por ahí el micrófono. Gracias. Entonces, esas son las recomendaciones, ¿cierto? Conclusiones, bueno, yo sé que ustedes van a hacer, inclusive aquí tengo otro ejemplo, que las hice, pero un momentico acá. Mira, aquí tenemos otro. Ya ustedes ya más o menos les está dando una idea, ¿cierto? Eso es lo, digamos, eso es lo importante de dar ejemplos, porque ya, digamos, le dando, pero no se limiten. Eso sí le digo, los ejemplos no es para limitarlos, sino es una base para que ustedes desarrollen su actividad, le den mayor creatividad, ¿cierto? Esos son los puntos del rol, qué importancia, recomendaciones, ¿listo? Entonces, conclusiones.
Y aquí tenemos otro, yo creo que el último ejemplo, vamos, Creo que terminaríamos con que cuántas diapositivas, las que ustedes consideren, que cuántas hojas, aquí tiene 14, o sea, ustedes, la información que usted agregue, ¿cierto? Información muy importante, mira, la introducción, los objetivos, bueno, le agrego acá los objetivos, aunque se iba en el texto, en el documento Word, digamos, por la importancia, el escenario, ver a los colaboradores de la empresa, conflicto que surgía, que identificó, ¿sí ve? Se lo pueden agregar ahí también. ¿Qué conflicto identificó? Desde ahí parte las características, la matriz, las recomendaciones, ¿cierto? Entonces, el análisis, o sea, ustedes pueden también agregar, inclusive, nosotros le damos una estructura, pero si usted quiere agregar estrategias, soluciones, mejoras, lo pueden hacer, no se van a limitar, pueden, digamos, denle este trabajo como entregándolo como un informe a la empresa de su estudio, su análisis y amplíe más texto que es información importante, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Esto, mis estimados estudiantes, es la actividad 5, la última, individual. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta el momento. Sí, Jamie. Sí, tienes la mano levantada. Jamie, tienes el micrófono habilitado. ¿Puedes abrirlo, por favor? Jamie. Bueno, sí, tiene Jersey, creo que también. Sí, Jersey, también. Sí, profes, ¿cómo están? Bien, muy bien, Bien, sí, Jersey. señor. Muchas Bueno, gracias. la pregunta es más que todo para la directora, Claudia. Directora, lo que pasa es que usted mandó un videito hoy, perdón, hace Sí. como 2 días, como guía para hacer el trabajo 4, pero no me abre. Lo he intentado varias veces y me parece que hay un error. No tiene, yo le escribí, no sé si de pronto vi el mensaje hoy, para ver si de Sí, pronto señor me Jersey, podría... y te escribí y volví a enviar Ajá. otro link a ver si pueden consultarlo. Esta tarde lo Ah, listo, envié. profe. Vale, Sí, que pasa es que no me puedo conectar, pero pues sí, ahorita lo reviso. con mucho Muchas Gracias, gusto, gracias. no, Jersey. tranquilo. Muchas gracias. Jamie dice, tiene la mano levantada. Jamie, abre tu micrófono, puedes hablar tranquila. Bueno, yo creo que, no sé si hay más dudas, inquietudes, pues ahí Está estaremos prestos escribiendo a caray. No sé qué pasó con con Jamie. Jamie. Sí, estaba Si algo así, escribiendo. Jamie, pues el chat, exacto. Entonces, Sí, por cualquier el cosa, chat. pues estamos los tutores y estamos aquí para colaborarles, estimados estudiantes, si tienen dudas, inquietudes con relación al tema. Entonces, sí, Jamie, puedes hablar, por favor, tienes el micrófono habilitado. Tranquila, habla. ¿Aló, me escuchan? Sí, perfecto, perfecto, Jamie. Jamie. Ah, listo, profe. No, es que me tocó salirme de la reunión y volver a ingresar porque el micrófono me aparecía inactivo, no me permitía la opción. Profe, es que tenía una duda porque cuando el profe Carlos estaba hablando de los ejemplos de los libros, no me apareció nada en pantalla. No sé si él estaba compartiendo, si los demás compañeros sí lo vieron. Sí, Jamie, Ok. sí se vio, de pronto fue tu conectividad, pero sí se vio. Tranquila que como va a quedar esto grabado, compartimos el link y puedes consultarlo hacia el final ya de la presentación, pero sí se podía visibilizar tranquilamente. Ah, bueno, listo, profe, era esa la duda. Gracias, Vale, Jamie. Jamie, gracias por intervenir. Entonces, no sé, profe Claudia, yo creo que quedó como clara la información. Si Sí, algo nos parece que pueden sí. escribir ahí por interno, ahí Claro estamos que sí. atentos. Agradezco mucho Gracias, al profe. doctor Abraham y al doctor Carlos por estar aquí acompañándonos en esta web. Agradezco a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, y a nuestros profes de la red de tutores del curso. Entonces voy a dejar de grabar, pero quiero pedir una ayuda así grande de mis estudiantes. Necesito por lo menos que se quedaran conmigo unos 6 a 7 estudiantes al final. Voy a culminar esta grabación para compartirles una entrevista. Si ustedes son tan amables, por favor, se quedan y voy a acabar de
Voy a detener aquí la grabación y me quedo con ustedes, ¿vale? Perfecto.